Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su programa Alumbrando Nuestro Camino. En esta mañana estamos agradecidos una vez más con el Señor, porque Él es el que nos provee las oportunidades. Todo viene de Él y a Él damos toda la honra y toda la gloria. Su servidor, el hermano Felipe Nava, aquí con el pastor Efraín Valverde III, y damos gracias a Dios por esta nueva transmisión que nos da el Señor, oportunidad de dar a nuestros amigos, hermanos que escuchan con regularidad su programa Alumbrando Nuestro Camino. En esta mañana queremos continuar con el tema que habíamos tocado la semana pasada, intitulado El crecimiento y la madurez son de suma importancia. El crecimiento y la madurez son de suma importancia. Si lo fueron en el principio, hoy en día, con todos los ataques que todo lo que tienes, la marca de Dios está sufriendo, con más razón hay necesidad de asegurarnos y estar cimentados, bien profundizados en las cosas que hemos oído, para que no nos escurramos, porque está muy fuerte la corriente contraria a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a todo lo que tiene que ver con Dios. A la iglesia, podemos decirlo sin titubear, sin temor a equivocarnos, de que está bajo ataque, no en la forma física todavía, aunque hay unos lugares que ya están empezando a demostrar esos ataques, pero ahorita todavía es por medio de la mente, por medio de ideas, por medio de cuántas formas de atacar el entendimiento, atacar lo más importante. El cuerpo no es el más importante del Hijo de Dios, sino es su mente, es su entendimiento. Ahí es donde radica lo más importante del Hijo de Dios. Así de que el diablo lo sabe muy bien y está usando todo lo que tiene en su arsenal para atacar y destruir y engañar. El Señor lo dijo desde un principio: si fuera posible, aún a los escogidos. Así de que si tú eres escogido, mi hermano, mi hermana, es necesario que te afirmes, que te intereses en saber lo que crees, dónde está, por qué lo crees. Todas esas cosas particulares que forman y establecen una seguridad en el corazón, en la mente, es de suma importancia en este tiempo que estamos viviendo. Antes de continuar, vamos a presentarnos delante del Señor para pedir su ayuda y su guianza en todo lo que hagamos, digamos y lo que pensemos. Padre mío, aquí estamos en esta mañana dándote muchas gracias por este privilegio alto y muy especial que nos das, Señor Jesucristo, de volver al aire para compartir, para pensar, meditar en todas estas cosas que hemos recibido, que hemos entendido y que seguimos entendiendo. Señor Jesucristo, por tu misericordia, te damos gracias por las influencias espirituales, Señor, que hemos tenido, que nos has proveído para alumbrar nuestro camino. Nuestro anciano, nuestro pastor y hermanos diferentes, en diferentes formas, en diferentes formas que han contribuido para que entendamos, para que podamos ver claramente, Señor, las cosas que ahora por tu grande y misericordia, grande amor y misericordia, hemos podido y seguimos entendiendo. Te pedimos tu dirección, Señor. Te pedimos tu unción sobre lo que se diga, Padre mío, sobre los oídos, sobre mis labios, sobre las ondas de este radio, Señor, que tu unción sea para que tu palabra llegue al corazón de aquellos que todavía están en duda, y los que están ya firmes, que se afirmen más. Es lo que necesitamos a diario, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Maestro Santo. Aleluya. Gracias al Señor por todo lo que Él hace. Si Él no mueve, si Él no obra, nosotros lo nuestro es en vano, no tiene significado, no tiene valor. Pero cuando Él está en control, mi hermano, las cosas caminan muy diferente y en forma muy efectiva. El camino se hace efectivo cuando el Señor es el que es nuestro compañero, nuestro guía, el compañero del camino.
Dice el canto antiguo: quédate, Señor, ya se hace tarde. Y es importante desear y invitar cada día al compañero del camino, caminar con él, y que asegurarnos, como dijo Moisés al Señor: si tú no vas con nosotros, no nos saques de este lugar, no vamos a caminar. Garantízanos que tú vas a estar con nosotros. Qué tremendas palabras de este gran líder, el primer caudillo del pueblo de Israel, cuando declara su necesidad de Dios en todo lo que haga, en todo lo que hace, sus decisiones, aunque era el hombre que Dios usaba. Fíjese cómo es que no permitió que ese lugar que Dios le dio, tan prominente, tan especial, no se le fuera a la cabeza, no se creyera que ya no necesitaba de Dios, sino que vivió consciente de que sin Dios no se puede caminar. Sin Dios podemos hacer cosas, sin la influencia de Dios me refiero, porque sin Dios, en todo el sentido de la palabra, pues nada existe, nada puede, nada se mueve. Pero me refiero a la guianza de Dios, sin Él influyendo en nuestras decisiones y lo que hacemos y lo que pensamos es una ruina, es un desastre. Es lo que vamos a hacer si el Dios no está envuelto en nuestras decisiones, en nuestros caminos. Y Moisés lo entendió desde su principio. Nunca se le olvidó que cuando el Señor lo llamó, no tenía las calificaciones para dirigir un pueblo tan grande. Dice la Escritura que arriba de 6,000 gentes, hombres solamente, sin contar las mujeres y los niños, salieron de Egipto. Imagínense a este hombre pastor que estaba ya cuidando las ovejas de su suegro, y aquel mundo reducido. Primero creció en Egipto, 40 años en Egipto, 40 años en el desierto allá con su suegro, donde encontró a su esposa y escondido, y luego otros 40 años dirigiendo al pueblo de Israel. Entonces, cómo Dios lo preparó aún en las cosas pequeñas, y no quería y se rehusó, y el Señor casi se puede decir que lo forzó. Él quería delegar la carga. Le decía al Señor: Señor, mira, ahí está mi hermano, llámalo a él, dile a él que no. El Señor en pocas palabras le dijo: yo sé lo que estoy haciendo, tú eres el que vas a dirigir, Él te va a ayudar, pero tú vas a dirigir a mi pueblo. Imagínense la carga. Es muy fácil leerlo, es muy fácil leer lo que dice ahí la historia, pero póngase en su lugar unos minutos y piense qué sintió Moisés. No era un superhombre. Al regresarse para Egipto, de donde escapó fugitivo porque mató a un egipcio, o más bien se dio cuenta que ellos sabían ya de que había matado a un egipcio, y dice: esto ya se supo. Le dio temor, aunque era el hijo adoptivo, el nieto adoptivo de Faraón, y aún así escapó por su vida. Y ahora el Señor lo regresa para dirigir al pueblo que dejó atrás. ¿Cómo son las cosas cómo son las cosas que Dios hace? De una forma misteriosa. Hace una cosa y luego conecta con otra, y va desarrollando su plan, el Señor, ¿verdad? En ocasiones es misterioso, en ocasiones se nos hace como que esto está sucediendo por accidente, por equivocación, pero al final nos damos cuenta que todo fue un proceso que el Señor estaba dirigiendo, desarrollando, y eso sucede en nuestras vidas también, en una escala menor, pero sucede en nuestras vidas, de que a veces pensamos que no entendemos el plan de Dios y podemos equivocarnos y podemos salirnos de la voluntad de Dios, salirnos del plan de Dios, porque pensamos que algo está mal, que algo no sucede. En la palabra del Señor leemos de
Ruth. En esa historia bíblica nos damos cuenta que Elimelech, el suegro de Ruth, hubo hambre en Jerusalén, y en el temor por querer salvar, por querer mejorar su situación, ¿qué hace Elimelech? Sale y se va para otro país para buscar qué comer, para buscar mejorar su vida. ¿Y qué sucede en ese lapso de tiempo en el que está buscando otras oportunidades, vamos a decir, de trabajo, de mejoramiento? En ese, fíjese, lo triste de esta historia es de que Elimelech se salió de su casa, se salió de su protección. Es lo que podemos. Hay muchas otras cosas que nos enseñan, nos aplican a nuestra vida, pero entre ellas está esta de que se salió de su lugar por la situación. Dice aquí el libro de Ruth, capítulo 1: y aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre, en la tierra, y un varón de Betlem de Judá fue a peregrinar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Chelión, efrateos de Betlem de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y asentaron allí, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres de Moab, el nombre de la una Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Mahalón y Chelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y volvióse de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Deos el Señor que halléis descanso cada una en casa de su marido. Besólas luego, y ellas lloraron a voz en grito, y dijéronle: ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, que yo ya soy vieja para ser para varón. Y aunque dijese: esperanza tengo, a esta noche fuese con varón y aún pariese hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis vosotras de quedaros sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, dice, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Mas ellas alzando otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y la historia sigue, pero el punto que quiero extraer de esta historia es de que se puede mirar como en veces nos podemos mirar en decisiones que hacemos prematuras. Viene una situación en nuestra vida y queremos nosotros arreglarla. Hay hermanos que han salido de su lugar donde había seguridad espiritual, y por un trabajo que se les ofreció allá en otro estado, en otro lugar, y sin checar
sin investigar primero si hay donde asistir a la iglesia, donde reunirse para seguir nutriendo su espíritu, su alma con la palabra de Dios. No han hecho tal cosa, entonces se han ido y con el tiempo suceden tragedias. Aquel hogar se deshizo, se divorciaron, los hijos se fueron cada quien por su rumbo. Muchas historias que han sucedido a raíz de no tener la madurez y el crecimiento espiritual para decidir correctamente para dónde me voy. ¿Será la voluntad del Señor que yo me salga de este lugar? Creo que sin criticar a Elimelech, porque no lo conocemos, no sabemos todos los detalles, pero podemos usar como ejemplo esta historia para aplicarla a nosotros. Y si viéndola de perspectiva de donde estamos, podíamos preguntarle: hermano Elimelech, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué no te esperaste? Por si las cosas iban a mejorar, Dios te iba a abrir puerta, quizás ibas a estar muy, muy limitado, pero Dios se iba a encargar de ustedes. Te fuiste para Moab, allá perdiste, te moriste tú, se murieron tus hijos y se quedó tu esposa sola, y al último regresó al mismo lugar donde había. El Señor se acordó de su pueblo y, o sea, la tierra no se quedó sola, se quedaron gente allí esperando. No sabemos de otras gentes en ese tiempo que para decir este se quedó, aquel se quedó y esperó en el Señor, pero la lógica nos dice que ahí estaban, ahí había gente que se quedó esperando y que pasara aquel problema de el hambre tan fuerte que pegó a esa parte de la tierra. El caso es de que lo que podemos aprender, entre otras cosas, es de que nos vamos antes de tiempo, nos movemos sin consultar con el Señor. ¿Y qué sucede? Nos equivocamos, al rato andamos en otros lugares, al rato nos damos cuenta que fue un error el que hicimos, que fue algo que no debíamos hecho, que nos desesperamos y hicimos cambios, que ahora estamos sufriendo los efectos de esos cambios que no fueron registrados, no fueron pasados por decirlo así, por el escáner del Señor, para que Él nos dijera: está bien, muévete, o estate quieto. Vemos en la historia de Israel cuando salieron de Egipto, Moisés así es como caminó. El Señor le decía, le dio señales muy específicas. Pensaremos, pero Dios ya no trabaja así. Sí trabaja así, nomás que nosotros no queremos esperar la voluntad del Señor. Muchas veces nos esperamos, no, pero ya uno quiere la respuesta al instante. Viene a mi mente lo que sucedió en el caminar del pueblo de Israel, que el Señor estableció una guía. Había una nube que los guiaba en la noche, alumbraba, y en el día los protegía del calor en el desierto. Así de que cuando se movía la nube, cuando se movía aquello, entonces era tiempo de levantar el tabernáculo y salir caminando, empezar a caminar. Una guía, una dirección muy específica. Y aún con todo y eso, todo lo maravilloso de aquellas señales, ¿qué pasó con muchos de ellos? Se desesperaban y se molestaban y pues estaban quejándose, aunque lo tenían todo fuera de Egipto. Allí les mandaba el Señor la comida directamente, como quien dice, a domicilio. Sus zapatos, sus sandalias no tuvieron que cambiar. Empezaron con sus sandalias pequeñas cuando los niños que salieron, y crecía con ellos. Oiga, unas cosas maravillosas, grandes, que el Señor iba haciendo ahí con ellos, y para que eso aumentara la fe de ellos en el Señor, en las maravillas de Dios, en lo poderoso de Dios. Pero sucedió lo contrario. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que debemos de tener cuidado con nosotros mismos. Nos dice que no confiemos en nuestro corazón, porque nuestro corazón puede estar muy alto un día y otro día puede estar en el suelo, como quien dice.
nuestros ánimos, nuestros sentimientos, y si nos guiamos por usamos lo que sentimos como un venómetro para medir, ok, en lugar de usar al Señor, su palabra, como guía, nos vamos a engañar y vamos a cometer muchos errores en nuestro caminar. Así es de que es importante consultar a Dios. Consultar la voluntad de Dios es de suma importancia. Y el tema que hemos estado tocando, el crecimiento y la madurez, son de suma importancia para adquirir esa fidelidad y ese temor. Tenemos que crecer, tenemos que dejar los temores, los miedos personales. Y no digo dejarlo así como que si fuera tan fácil. No, yo sé que los temores trabajan muy fuerte en nuestro sistema, en nuestro interior, pero tenemos que, es de suma importancia aprender a poner nuestras cargas en el Señor, aprender a decir, yo no entiendo esto, Señor, yo no entiendo. Estamos hablando, debo aclarar, no me estoy refiriendo a errores que nosotros provocamos o situaciones que provocamos que son negativas. No, me estoy refiriendo a lo que Dios permite, por donde Dios permite que caminemos, las experiencias que Dios permite que pasemos. No estoy, vuelvo a decirlo, no estoy refiriéndome a que errores personales, cosas que nosotros provocamos por nuestra necedad. Eso es otra categoría. Estamos hablando de la voluntad de Dios en nuestra vida para traer a nosotros crecimiento y madurez. Eso es de suma importancia que entendamos que si no nos regimos por esa guía, por ese temor, por esa guianza, vamos a fracasar. Estamos en grave peligro de perder lo que Dios nos ha dado. Mire, aquí en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 7 y 8, dice lo siguiente, dice, y en el temor de Dios, está hablando de las diferentes virtudes, dice, en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme leo desde el principio lo que dice, a qué se está refiriendo el apóstol. Nos regresamos, leí el capítulo 7 y 8, pero voy a regresarme a donde empieza a referirse. ¿Qué tiene que ver estas palabras? ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Dice, verso 4, por las cuales, empiezo desde el verso 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Y lo dice, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrad en vuestra virtud, en nuestra fe, virtud, y en la virtud, ciencia, y en la ciencia, templanza, y en la templanza, paciencia, y en la paciencia, temor de Dios, y en el temor de Dios, amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice el verso 9, más el que no tiene estas cosas, dice lo positivo y dice lo negativo, mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación
de sus antiguos pecados. Dice el verso 10: por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Qué garantía tan poderosa que nos presenta el apóstol Pedro aquí, una serie de virtudes, de ejercicios, de formas de vivir, formas de pensar, forma de llevar adelante nuestra vida. Y si hacemos esas cosas, dice, no nos van a dejar estar ociosos y ociosos. La ociosidad es muy dañina, mi hermano, mi hermana. La ociosidad hace mucho daño a la mente humana. Ociosidad quiere decir que no hacer nada con el órgano más poderoso que tenemos, que es nuestra mente, nuestro cerebro. Todo lo demás funciona por el medio del cerebro. Así de que muchas veces no nos interesamos en depositar en nuestro cerebro los valores importantes que nos van a resultar como en forma positiva, fuerte, para crear en nosotros un carácter firme, un carácter que no es movido fácilmente, sino que sabe, entiende quién es, entiende de dónde viene, entiende qué hace aquí, el propósito, y entiende para dónde va. Cuando esas cosas están funcionando, trabajando en nosotros, óigame, nos convertimos, vamos en camino hacia la perfección, no perfección humana, sino perfección en madurez, perfección en conocimiento, porque cuando alguien sabe quién es y qué anda haciendo aquí y para dónde va, cuál es su propósito de estar tomando parte de carne y sangre, participando de carne y sangre, cuando empieza a desarrollarse en él o en ella este entendimiento, óigame, se convierte más firme e indestructible. Ya sabemos, hemos oído, y la mayoría creo que ha oído las palabras del apóstol Pablo cuando dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Menciona una serie de cosas tan poderosas. De hecho, lo cubre todo lo que pudiera destruir a alguien. Dice, ¿quién? Voy a leerlo aquí en Romanos capítulo 8. Verso 35 en adelante: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Y lo dice el 37, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué poderosas palabras de alguien que perdió su vida, fue decapitado por su fe en el Señor Jesucristo. Entonces no fueron nada más palabras, sino que fue una convicción muy profundizada, muy enterrada en su corazón, en su mente. Estaba comprometido con aquello que había abrazado, y no nomás lo vio de lejos, no nomás lo saludó, no nomás lo admiró, no, sino que se convirtió en su propia vida, vivirlo, a caminar en ello. Qué importante es, mi hermano, mi hermana, estar convencido, estar cierto de que lo que hemos recibido de Dios no es para recibirlo y guardarlo y ponerlo por ahí como aquel que recibió un talento, enterrarlo por allí y decir: aquí lo tengo guardado para cuando el Señor regrese. No, ese es un daño que te vas a hacer, mi hermano, si te conformas solamente con
guardar aquello y enterrarlo y estar a gusto esperando que regrese el Señor. Para algunos sonará ridículo esto, pero la verdad es de que sí hay gente que vive de esa forma, pensando que nomás con no hacer algo malo, con eso es suficiente. Con no hacer algo malo, ya con eso no hay, no me tengo que preocupar demasiado, porque mire, y hablando de eso, vamos a Ezequiel capítulo 16, verso 49, que dice, aquí nos da una idea de lo que sucede cuando alguien piensa que así es todo lo que requiere el Señor. Nomás pórtate bien, nomás no le hagas nada mal a nadie y es todo, y ya está todo garantizado. Entre el cristianismo hay mucha gente que piensa de esa forma y no le da curso a su crecimiento, a su madurez, porque nomás con que no le hagan mal a nadie. Mire lo que dice de Sodoma y Gomorra. Todos sabemos que Sodoma y Gomorra fueron identificados por el pecado de la homosexualidad, lesbianismo y quién sabe qué más. Pero eso es lo mayor que leemos la palabra del Señor, a tal grado que fue tan fuerte aquello, que a tal grado que el Señor tuvo que destruir a toda esa gente por ese pecado, y porque no se arrepintieron, porque no cambiaron. Pero ese pecado es resultado de algo que a mí me asombró de hace años, cuando me fijé que el pecado ese se germinó, creció dentro de estas cosas que parecen comunes y parece que no hacen daño. Pero mire, dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Estoy leyendo Ezequiel 16:49. Tres cosas. Dice soberbia, hartura de pan, o sea, tenía todo lo que necesitaba, no tenía hambre, no estaba muriendo de hambre, tenía lo necesario. Y la tercera es abundancia de ociosidad tuvo ella. Fíjese para dónde lo llevó. Esos problemas parecen inocentes, pero ¿a dónde los llevaron? A un juicio terminal. Creo que todo el mundo ha escuchado de la forma en que estas ciudades fueron condenadas a la muerte. ¿Por qué? Por el pecado. Pero el punto que quiero destacar de esto es que, mire, por cosas inocentes, bueno, aparentemente inocente la soberbia, bueno, si la mantiene dentro de usted no le va a hacer daño a nadie. La abundancia de pan, pues se siente muy a gusto, muy seguro. Pero luego, la hartura de pan. Hartura de pan, tiene todo lo que necesita, no tiene que andar robando y X. Entonces, humanamente hablando, todavía no encontramos ningún pecado así, un crimen, vamos a decir. Y luego, abundancia de ociosidad, pues menos. ¿Eso qué crimen es? Pues estar ocioso, no hacer nada, no le hace mal a nadie, se mantiene. Pero fíjese lo que germinó eso, el fruto de todo eso, esas tres cosas tan aparentemente inocentes. ¿Hasta dónde fue a dar? Quiere decir que la ociosidad, el no utilizar nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro corazón, todos los elementos que Dios nos dio para que creciéramos, para que maduráramos, cuando no está desarrollándose, estamos en grave peligro de entrar a áreas destructivas en nuestra vida. Así de que vuelvo a decir, de suma importancia el estar conscientes de que si no utilizamos lo que Dios nos ha dado para utilizarlo, para ponerlo por obra, a todos nos ha dado, algunos más, otros menos, hemos recibido algo del Señor para utilizarlo, para ponerlo por obra. Y cuando no lo hacemos, las consecuencias pueden ser fatales.
Así de que en el Señor tenemos todo. Dice en su palabra, dice Pablo ahí en Colosenses 2:9, en el conocimiento del Señor, ¿verdad? Dice, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente y en Él estáis cumplidos. O sea, ¿dónde vamos a buscar ese crecimiento? ¿Dónde vamos a adquirirlo? ¿Cómo lo vamos a adquirir? Por medio de la guianza de su palabra, por medio de estar en el ambiente donde hay crecimiento, donde se germina ese crecimiento, el ambiente de Dios. Dice, mirad cuán hermoso es habitar los hermanos igualmente en uno. Y el Salmo 133, y al final dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. ¿Dónde? En la reunión, en la unidad de los hermanos, los que están en una misma mente para cumplir la voluntad del Señor. Hay gente en este tiempo en el que vivimos el que piensa que el reunirse no es importante, el reunirse es opcional. Yo puedo leer en mi casa, dicen. Si yo puedo orar en mi casa, y vale más que oremos en la casa, y vale más que leamos en nuestra casa. Pero eso no sustituye la necesidad de reunirnos, porque el Señor ha depositado en cada una de esos lugares, situaciones y mandamientos. Dice Pablo ahí en Hebreos 10 que nadie dejemos nuestra congregación como muchos tienen por costumbre, dejar de asistir, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Donde están, si no todos 100%, pero hay un buen número de gente que está reunida ahí y trajeron, voy a decir así, su mente, su cerebro, para que ser llenado de la sabiduría de Dios al reunirse. Cuando está ese ambiente, óigame, eso es sanidad, eso es crecimiento, eso provee muchas cosas que necesitamos en nuestro diario vivir, en nuestro diario ejercicio de mejorar nuestra forma de pensar, mejorar nuestra forma de actuar, mejorar nuestra forma de vivir. Porque al salir de ese lugar debemos de salir más equipados, con un ánimo de seguir caminando. El Señor promete eso. Cuando nos reunimos en la multitud de consejeros, dice nuestra Escritura, en la multitud de consejeros hay salud, hay salvación, hay conocimiento. Podemos asociarlo con todas esas bendiciones que el Señor promete cuando nos juntamos con un mismo propósito, con el deseo con el que el Señor aprueba, estar en una mente, en un mismo parecer. Y dice 1 Corintios capítulo 3 versos 6 y 7, yo planté, Apolos regó, mas Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Pero sabemos, mire, estoy leyendo las palabras de Pablo, entonces por medio de esas palabras estoy recibiendo crecimiento. Pablo, en su humildad, en su reconocimiento de que todo viene de Dios, lo está explicando de esa forma. Pero por un problema que había ahí, que él estaba corrigiendo, que unos se hicieron partidos, que yo soy de Pablo, que yo soy de Cefas, que yo soy... Y Pablo está queriendo destruir ese error, porque era un error, era una anomalía en el corazón, la mente de los creyentes allí de Corinto, la iglesia en Corinto. Pero no está en ninguna forma él descartando lo que Dios hace por medio de los vasos que él escoge. Si tienes un pastor que ama al Señor y que tiene temor de Dios, tu responsabilidad, mi hermano, mi hermana, es sentarte a escuchar y aprender con un espíritu de humildad, un espíritu de que te diga, yo quiero estar aquí, yo necesito estar aquí. No es que le voy a hacer un favor al pastor o a alguien en particular, sino que yo necesito estar aquí. Por eso vine. No, vuelvo a decir, no para complacer a alguien, aunque sí alegra el corazón. Nos alegra el corazón, nos alegramos el corazón uno al otro cuando nos miramos ahí en la reunión de los creyentes. Claro que nos da ánimo, pero ese no es la razón primordial.
para ellos, sino que lo mayor es para recibir de Dios aquello que necesitamos, porque Dios se encarga de que aquello se desarrolle en ese ambiente. Y con mayor razón cuando es una reunión donde se está hablando la verdad de Dios. Y para conocer la verdad de Dios hay que leerla, hay que pedirle al Señor, ¿estoy entendiendo esto bien? Por ejemplo, es un ejemplo en breve, hay muchos otros ejemplos del bautismo bíblico, es en el nombre del Señor Jesucristo. No encontramos otro bautismo en la Biblia para salvación. El bautismo de Juan fue un bautismo del judío para arrepentimiento, pero no era para salvación. Pero el bautismo para salvación está descrito ahí en todas las ocasiones que leemos un bautismo de los cristianos, está en el libro de Hechos, y todos fueron hechos en el nombre del Señor Jesucristo. Así de que ahí está la verdad esa. Si yo voy y estoy oyendo algo contrario a eso que no se necesita, contradiciendo lo que mismo dice la palabra en Mateo 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está el Señor por medio de sus vasos aclarando y explicando lo importante que es el bautismo. No porque el bautismo en sí nos salve, el agua nos salva, el pastor que efectúa, el ministro que efectúa el bautismo, él no es el que salva. Lo que el Señor hace es que honra nuestra obediencia. La palabra del Señor dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Por qué? Porque el Señor pone condiciones, ok, ¿quieres esto? Haz esto. No porque el Señor no lo pueda hacer sin aquello, sino porque el Señor ha establecido ciertas formas de hacer las cosas para conseguir de nosotros un grado de obediencia que Él honra. Él honra la obediencia de aquellos que dicen: si así dice allí, yo lo voy a hacer. Investigar, ok, ¿cómo se debe hacer? Vamos a ver qué dice la Escritura. Yo le recomiendo a nuestros hermanos que estuvieran escuchando, que no están versados en ello, lea el libro de Hechos. Mire, busque todos los bautismos que están registrados ahí, a ver cómo se hicieron. Y va a encontrarse con que cada uno de esos bautismos fue en el nombre del Señor Jesucristo. Y no va a encontrar ningún bautismo de niños tampoco. No va a encontrar ningún bautismo efectuado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que los discípulos del Señor, los enseñadores nuestros, desobedecieron al Señor. Si así fuera, entonces, ¿qué estamos haciendo leyendo sus escritos? Si desobedecieron, pero sabemos que no desobedecieron, sino más bien entendieron lo que el Señor les dijo. El mandamiento fue claro para ellos, que entendían quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo. No son personas, son virtudes, son autoridades, son del mismo único Dios. El Señor es Padre, Dios es Hijo, su imagen, y su Espíritu Santo es lo que sentimos. La obra que el Señor hace, la hace por medio de su Espíritu. Entonces, pero todo relaciona al único y verdadero Dios. Nosotros mismos tenemos esas en miniatura. Yo soy hijo, soy padre y tengo un espíritu, pero soy una persona y tengo un nombre que me identifica quién soy. Óigame, si eso no es complicado en lo que toca aquí en lo humano, ¿por qué debe ser complicado para el Señor, para identificar al Señor? El Señor tiene muchas formas de manifestarse. Pero hubo gente en el tiempo antiguo, no en el principio, sino después que desaparecieron los apóstoles, que murieron. Entonces empezaron a desarrollarse nuevas
doctrinas que no existían cuando los apóstoles estaban en la autoridad de la enseñanza, y todavía los traemos aquí en su palabra. Edificaos, dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué quiere decir edificados? Quiere decir que lo que vas a creer, lo que vas a hacer como hijo de Dios, asegúrate que está escrito, que lo enseñaron los apóstoles. Así de que, ¿quieres estar seguro? Lee la palabra del Señor. Pregunta a alguien que tiene testimonio de seguir los estatutos del Señor. No será perfecto, pero tiene un deseo y tiene testimonio de que su caminar es serio, y te aseguro que vas a recibir ayuda de alguien que tiene esas calificaciones. Así es de que es de importancia el entender estos valores, estas indicaciones que nos muestra la palabra del Señor. Dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por nuestras almas. ¿Y qué quiere decir? ¿Cómo velan por nosotros? Con la palabra de Dios, con los consejos. Lo que recibimos de ellos no nos están guiando como niños. Mira, haz esto, pon las cosas, organízalos de esta forma ahí en tu casa. No se meten a ello. No se refiere a eso, se refiere a la enseñanza que recibimos de parte de los pastores y influencias espirituales en nuestras vidas. Allí en Corintios, 2 de Corintios capítulo 7, verso 1, dice: así que, amados, pues tenemos tales promesas. Porque tenemos esas promesas, dice: limpiémonos de todo espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Una vez más, así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de espíritu, y una vez más lo voy a leer. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Fíjese, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, porque hay pecados de la carne muy evidentes, pero también hay pecados del espíritu que se esconden y que nadie lo sabe, pero nosotros lo sabemos y el Señor lo sabe. Y ya con eso es más que suficiente. El Señor dijo en sus declaraciones de esa limpieza y de ese ejercicio de ir limpiando, nos dijo: el que viera una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Qué estaba diciendo el maestro con esto? Estaba diciendo: no ataques los problemas ya cuando son unas acciones, atácalos en su inicio, donde se germinan, ahí en tu mente, allí destrúyelos. No esperes hasta que esté delante de ti aquello físicamente, el pecado, la tentación, y allí empezar a reprenderlo, no, sino que destrúyelo en tu mente para no llegar a ese punto en el que estés queriendo destruirlo cuando ya estás amarrado con el pecado ese. Dice, hablando del crecimiento, mire lo que nos dice también el apóstol Pablo en capítulo 6 de Hebreos, verso 1, algunos versículos que vamos a leer. El 1 y 2 dice: por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas y de la fe en Dios. Quiere decir, no vayas, si ya entendiste eso, no te quedes ahí atrancado. Hay mucho más que aprender. Dice, y de las obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos y de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Son cosas que
elementales, son cosas que debemos de aprender al principio, pero de allí nos está diciendo el apóstol, no te quedes allí, sigue caminando hacia la perfección, hacia un mejoramiento, un crecimiento mayor, porque cuando no lo hay, cuando no hay ese crecimiento, ¿qué va a suceder? Está arriesgando. El que no va caminando hacia arriba en la corriente, decía nuestro anciano, para subir en la corriente tienes que luchar. El que está nadando hacia arriba, en contra de la corriente, todo lo que tiene que hacer para destruirse, para irse para atrás, es nomás dejar de nadar. Deje de nadar y se va a ir para abajo. Es así tan fácil. No ocupa un esfuerzo para nomás dejar de nadar, dejar de moverse, dejar de hacer lo que tiene que hacer. Qué clara es la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando dice, he leído, creo, en ocasiones anteriores, este versículo que me llamó la atención hace años, y su aplicación para nosotros es algo que creo yo que es de mucha necesidad que entendamos. ¿Cómo es que trabaja la santificación? ¿Cómo es que trabaja el pecado? El pecado no hay que luchar para agarrarlo. El pecado, la contaminación no se lleva a cabo nada más más bien hay que para empezar a contaminarse. Eso sucede casi automáticamente con alejarse de la santificación. Mire aquí en Ageo capítulo 2, verso 11, unos 3, 4 versos que nos explican esto que estoy queriendo explicar. Dice, verso 11, así ha dicho el Señor de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo esto, si llevare alguno las carnes sagradas en la falda de su ropa, y con el viento de ella, tocar el pan o la vianda, o sea, la comida, o el vino, o el aceite, o otra cosa, cualquier comida, ¿será santificado? Es la pregunta. Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no, con un roce, con un accidente no se santifica. Y luego dice la siguiente pregunta, y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. ¿Qué quiere decir? Que el pecado no trabaja con irlo a buscar, sino con un roce, con un accidente. Sin embargo, la santificación sí tiene que ser intencional. Tienes que buscar, tengo que buscar palabra de Dios, ambiente de Dios, gente de Dios, para crecer, para madurar en ese ambiente que el Señor ha fomentado en su iglesia. Cuando hay esos elementos en las reuniones, óigame, crecemos, maduramos, y Dios provee esos elementos tan importantes para nosotros. Dice Hebreos 5, 11 al 14, dice, del cual tenemos mucho que decir. Está hablando de Melquisedec. Dice, del cual tenemos mucho que decir, dificultoso declarar. Pero no dice dificultoso porque no sabe explicarlo el apóstol. Aquí explica por qué. Y dificultoso de declarar por cuanto sois flacos para oír. Porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Y cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, en lo pequeño, en lo chiquito, ahí aprovecha esas oportunidades para crecer, para madurar.
No esperes una cosa grande, pareciera aquí, ahora sí, aquí voy a lo que te gusta, lo que me gusta. No, el Señor provee crecimiento aún en las cosas pequeñas de nuestra vida. Aprovechar todo, y conforme vamos creciendo, el Señor nos va dando pruebas, va permitiendo pruebas mayores para que crezcamos, para que maduremos. Si pasamos por la prueba anterior, que era menos dificultosa de vencer, pues viene otra mayor está como el que está levantando, es como el que está levantando pesas. Empieza con 50 libras quizá, y al rato ya dominó ese peso, al rato le aumenta a 70 libras, y le batalló al principio, pero al rato llega ya en un nivel en que ya puede con facilidad aquello, y luego le va subiendo a 100 libras, y así va gradualmente aumentando. Y eso es lo que hacen las pruebas que el Señor permite que vengan a nuestro caminar, para que podamos crecer y madurar en Dios. Sobran ejemplos más de qué importante. Mire, los ejemplos de una persona inmadura. Se nos acaba el tiempo y quiero que no vayamos que vayamos a quedar sin mencionar esto. Dice la falta de empatía. ¿Qué es empatía? Es algo, sentir el dolor de alguien más. Eso tiene que ver con madurez. Tiene que ver con crecimiento, porque ya no le interesa solamente lo suyo, lo propio. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, de que debemos de sentir el dolor de los demás, no nomás el nuestro. Ese también tiene que ver con crecimiento. Dice, no mirando, nada hagáis por contienda nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, o sea que no le quitó el lugar a nadie, porque Él es Dios. Dice, sin embargo, se anonadó, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hechos obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, el ejemplo es el ejemplo mayor, el ejemplo superante que encontramos en la vida del Señor cuando vino a esta tierra. Nos lo dejó para que lo imitáramos. El otro punto es falta de introspección, o sea, examen propio. Cuando alguien no es maduro, no está dispuesto a examinarse, a mirarse sinceramente. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo hago esto? ¿Por qué me porto así? Cuando alguien es maduro y tiene conocimiento, sabe que ese ejercicio es necesario. Observarse, ponerse delante del espejo divino que es la palabra de Dios. Y cuando escucha el consejo de Dios por hombres de Dios, también le ayuda para mirarnos. ¿Cómo voy? ¿Estoy haciendo esto que se está diciendo o estoy corto en esto? Hay que corregir eso. Otro es impulsibilidad y falta de prevención. O sea que se confunde con las situaciones, no sabe cómo prevenir algo porque no tiene entendimiento, no tiene. Todo funciona por medio de impulsos, no cerebro, no entendimiento, no madurez, sino puro impulso. Siente hacer esto, lo hace sin examinar si está correcto hacerlo. Y luego el número 4 dice baja tolerancia a la frustración. Se frustra y pierde el control. También es una señal de inmadurez y de falta de entendimiento. Tendencia al egoísmo. Es todo lo que hace gira alrededor de su persona. Tendencia al egocentrismo.
aparición de rituales y caprichos. O sea, aparecen cuando se pone en una situación difícil. Lo ritual, lo común, reacciona con capricho, con enojos, impaciente al máximo. Número 7, la importancia de tener una buena imagen pública. O sea, compórtate como sabio. Comportémonos como sabios, no perdiendo el control y la aversión al aburrimiento. O sea que una gente sin madurez, sin crecimiento, ¿qué sucede con ellos? Y puede suceder con nosotros, se aburre bien fácil. Va a la iglesia y todo le aburre, ya nada lo emociona, deja la emoción de la palabra del Señor, ya no está en su interior y deja de crecer. Si va en camino de madurez y crecimiento, ahí se estanca por el carácter, porque ya no quiere recibir lo que antes con gozo, con voluntad recibía. Aquellos cantos que lo alegraban, aquellas cosas que le daban gusto, ya no. Así de que hay muchas formas, hay muchas maneras y hay muchos ejemplos que podemos mirar. ¿Cómo vamos? ¿En qué nivel vamos en nuestro crecimiento, en nuestra madurez? Que el Señor nos ayude, mi hermano, mi hermana. Tomemos esto a corazón, porque está en su palabra el Señor, y Dios demanda de nosotros crecimiento y madurez. Cuando ello falte, de cierto que tendremos los resultados en nuestra vida, y algunos son muy costosos y algunos errores ya no tienen arreglo. Tenemos que vivir con las cicatrices el resto de nuestra vida. Cuando huimos del crecimiento, de la madurez, ¿qué va a suceder? Vamos exponiéndonos. Nadie sabe en qué va a fracasar, porque no tiene planeado eso, pero ese camino lo va a llevar al fracaso, lo va a llevar a la destrucción. Está garantizado de que eso va a suceder. Así es que Dios les bendiga, les guarde, y gracias por su atención. Hemos llegado al fin de nuestro tiempo y queremos que el Señor nos ayude para seguir mejorando nuestra vida. Este ha sido su programa, Alumbrando Nuestro Camino. Su servidor y hermano Felipe Nava, con el pastor Efraín Valverde III. Dios les bendiga, les guarde, oren por nosotros, y que Dios bendiga a nuestro pastor, que tiene mucho trabajo sobre sus hombros, y de continuo está en mi corazón, mis oraciones, pidiendo al Señor que lo guarde, lo cuide, lo proteja y que lo unja cada día más. También pedimos por todos los pastores que comparten la palabra del Señor en esta estación de radio, hermano Arturo Ríos y los que le ayudan. Oremos por ellos para que el Señor también siga dando comida a su mente, a su corazón, para seguir compartiendo y que sigamos creciendo todos juntos a una perfección espiritual. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que se fueron rápidos. Señor, ayúdanos para estar conscientes del tiempo en que vivimos y todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, que nos está diciendo que el tiempo se acerca, se va a acabar el tiempo. Ayúdanos, Señor, el tiempo de obrar. Tú dijiste que era necesario obrar mientras el día está, antes de que llegue la noche, cuando ya no se puede hacer nada. Y la noche, sabemos por tu palabra, que representa muchas cosas. La noche puede representar cuando se acaben las libertades, puede representar cuando llegue una enfermedad a nuestro cuerpo, ya no podemos leer, una enfermedad en nuestros ojos, no podamos leer, no podamos levantarnos de nuestra cama. En fin, hay muchas cosas que pueden acabar con nuestras oportunidades de leer, de hablar contigo, Señor Jesús, de asistir a las actividades donde crecemos, donde esas actividades contribuyen para que crezcamos como tú nos ordenas, Señor Jesús, que hagamos. Te damos gracias una vez más por estos momentos. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas que
han estado escuchando con atención estas escrituras, Señor Jesús, y este consejo de tu palabra que nos has dado. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios mediante regresamos la semana entrante con otro pensamiento de la palabra del Señor. Dios sea con cada uno de ustedes en nuestra oración. Amén.